Hasta aquí hemos visto la metodología OPT, que es de alguna forma cómo la teoría de las limitaciones o la teoría de las restricciones TOC trasciende a la gestión de la planta industrial. Pero no hemos visto cómo funciona el algoritmo que decide cuándo debemos de disparar qué orden de producción. Es importante o muy conveniente que el sistema de planificación esté automatizado a través de un software de gestión y, a ser posible, integrado dentro de un ERP, de un software de gestión integral de la empresa, para que todo siga un flujo de información que nos haga que todo sea automático y que tengamos menos costes de administración y de gestión. De la teoría de las limitaciones nace el sistema de programación y control, es decir, el algoritmo, conocido como DBR. DBR se responde a las siglas en inglés de drum, tambor, buffer, amortiguador o almacén, y rope o cuerda. Drum, el tambor, es el que proporciona el ritmo de producción del sistema. Buffer o amortiguador o almacén es la cantidad de inventarios para que la limitación o cuello de botella, o las limitaciones, si hay varias, aprovechen al máximo su capacidad, evitando los parones por esperas de material. Y rope o cuerda establece la sincronización necesaria en todas las máquinas para tirar de las unidades a través del sistema hasta el cuello de botella y luego hasta el mercado. El método DBR, Drum Buffer Roper, es el método desarrollado a partir de los fundamentos de la teoría de las restricciones o de las limitaciones. Aunque en un curso de larga duración ahondaremos en el entendimiento de este algoritmo con precisión y con más detalles, incluso algunos ejemplos, en este curso lo veremos sucintamente. Por medio de la teoría de las restricciones, TOC, conocemos que existen ciertos procesos con capacidad restringida o limitada, los cuales dictan el tiempo de la producción. El método DBR reconoce dicha restricción y propone un sistema de planeación de la producción, un algoritmo de cálculo para programar los acontecimientos de producción que busca reducir el tiempo de control en la programación de las operaciones y evitar la transmisión de los problemas ocasionados por las fluctuaciones estadísticas en el proceso productivo. Este método consta de tres elementos. En primer lugar, el drum, el tambor. Es el elemento que representa el tiempo de producción o ciclo de producción dictado por el proceso que es restricción, por esa fase o esa etapa o esa máquina que es el cuello de botella. Los demás procesos deben respetar este ritmo para evitar que se generen atascos o vacíos que perjudiquen el desarrollo del plan establecido. Cabe reseñar que el ritmo dictado por el tambor corresponde al tiempo planificado para la máxima explotación de ese recurso o restricción, alineado con la demanda del mercado, por lo que no puede ni debe ser alterado. El segundo es el buffer o el amortiguador, ese almacén que comentábamos. Para la realización de cada proceso existen ciertos márgenes de tiempo. En ocasiones estos pueden representar pequeñas variaciones, también conocidas como fluctuaciones estadísticas, de las que hemos hablado especialmente en el curso de introducción a los sistemas MRP. Para evitar que esos pequeños desfases, que a veces son grandes, de hecho allí comentábamos que en alguna estimación que hemos hecho en plantas industriales, en este caso alemanas, que son muy eficientes y muy constantes, teníamos fluctuaciones estadísticas de un 40% como media. Por lo tanto, no son tan pequeños estos desfases que afectan al ritmo. Como comentábamos, para evitar que esos desfases afecten al ritmo determinado por el proceso restricción o cuello de botella, se utilizan buffers o amortiguadores, que son unos almacenes adelantados. Estos son calculados como medidas de tiempo. El objetivo es evitar que bajo ninguna circunstancia el proceso restricción o cuello de botella tenga que detener sus funciones. Obviamente hay dos formas de resolver esto. Una es anticipando inventario, es decir, tener un almacén de inventario de piezas antes del cuello de botella que esté ajustado a esas fluctuaciones estadísticas de las máquinas anteriores. Otra opción es, en lugar de tener inventario físico, que implica un coste de mantenimiento de ese inventario, tener un inventario en tiempo, es decir, lanzar las órdenes de proceso de las máquinas no limitadas, las máquinas anteriores al cuello de botella, un tiempo antes, previniendo esas fluctuaciones estadísticas que suelen tener. En tercer lugar teníamos el rope, la soga o la cuerda. Cuando un grupo de alpinistas escala una montaña,
Sabemos que es común que ellos utilicen sogas, que estén todos atados a una única soga o cuerda, para asegurar que todos siguen al mismo ritmo y que ninguno queda rezagado. El mismo concepto es utilizado en los procesos de producción. En el método DBR, la cuerda representa el programa de liberación de materiales, cuando necesitamos lanzar qué orden de producción, llamado también inicio de operaciones. La velocidad con la que los materiales son liberados debe de estar alineada con el ritmo de los procesos determinado por el proceso restricción o cuello de botella. Si se trabaja bajo la premisa de conseguir los máximos rendimientos individuales de cada centro de trabajo, haciendo caso omiso al ritmo marcado por el tambor del sistema, por el cuello de botella, lo único que se conseguirá, como ya hemos visto, es un aumento de los inventarios en curso, al no poder ser procesados por el centro que representa el cuello de botella. Así pues, la solución es atar con una cuerda al centro que representa la limitación y el primer centro que suministra el material, de manera que se puedan procesar los componentes necesarios en cada momento. Si se produce algún retraso detrás del cuello de botella, los centros posteriores a él pueden utilizar su capacidad extra. Hemos comentado que la capacidad debe de ir en aumento a medida que nos arrimamos al mercado o a la demanda. El problema se acentúa en caso contrario, cuando los retrasos ocurren antes del cuello de botella, afectándole a su ritmo de trabajo. Por falta de material provocaría esperas. Por lo tanto, todo el sistema debe de estar atado. Para subsanarlo, se hace lo que hemos comentado del buffer amortiguador, adelantando el lanzamiento de un trabajo con respecto al tiempo programado. Imaginémonos que debemos de lanzar hoy a las 12 una orden de producción de una máquina anterior al cuello de botella que tiene una fluctuación de un 20%. Bueno, en lugar de lanzar a las 12, la lanzaremos a las 11:20, de forma que no habremos incurrido en los costes de mantenimiento de inventario, ya que la podemos lanzar el día anterior y almacenar ese 20% por si algo falla. Pero entonces tendremos que ocupar espacio y dinero en ese inventario. Lo que hacemos es, de alguna forma, utilizar ese buffer o amortiguador en forma de tiempo, lanzarla antes de lo teóricamente previsto. En cualquier caso, siempre que el tiempo real de ejecución sea inferior al establecido, el pedido llegará antes al centro cuello de botella, apareciendo inventarios delante de las limitaciones, inventarios temporales. Los tiempos del buffer deben de ser calculados teniendo en cuenta la duración máxima estimada de las posibles perturbaciones o variaciones estadísticas, lo que estábamos comentando antes. Si son estas variaciones excesivamente altas, pueden implicar un aumento de los inventarios y por lo tanto de los gastos operativos. Por el contrario, si son unas variaciones muy reducidas, pueden ocasionar algún retraso en la producción y por lo tanto una pérdida de las ventas por tener el cuello de botella en espera, esperando materiales, ya que al ser una variación normalmente pequeña, que hoy, por el acontecimiento que sea no previsto, ha sido más grande de la normal, podemos tener el cuello de botella parado. Los pasos recomendados a la hora de realizar esta programación basada en los principios del DBR son los siguientes. En primer lugar, programamos el cuello de botella atendiendo a la demanda prevista o demanda real. En segundo lugar, programamos los recursos no limitados que siguen en la secuencia de los cuellos de botella, es decir, los que están detrás del cuello de botella, utilizando los componentes procesados por el cuello de botella. En tercer lugar, programamos los recursos no limitados que están antes del cuello de botella, que anteceden el cuello de botella, al cual le suministran componentes, ¿vale? Estos recursos no limitados que están antes del cuello de botella le suministran componentes al cuello de botella, programando los almacenes necesarios para evitar las paradas del cuello de botella o adelantando su producción para evitar esas paradas del cuello de botella por falta de materiales. En cuarto lugar, programamos los recursos no limitados que, sin tener conexión directa con los centros que representan restricciones, sí que fabrican ítems, sí que fabrican partes que se unirán posteriormente a otros procesados por el centro limitado. ¿De acuerdo? Este es el orden. Estas 4 etapas son el orden de cálculo de DBR, teniendo en cuenta que el ritmo nos lo marca el tambor, que es el cuello de botella, por supuesto mirando a la demanda real o prevista, que tenemos que tener unos almacenes en tiempo o en materiales antes de los cuellos de botella para no tener sustos o retrasos en los cuellos de botella, no tenerlos parados, tenerlos a plena capacidad y, por supuesto, atar con una cuerda al cuello de botella con los lanzamientos de las órdenes anteriores al cuello de botella.
En el próximo capítulo veremos algunas recomendaciones a la hora de implantar este método en una planta productiva y lo haremos bajo dos enfoques como siempre, como en toda la serie Productica. Por un lado, recomendaciones desde el punto de vista de organización y por otro lado, recomendaciones desde el punto de vista informático, ya que este método requiere de un potente software informático que nos ayude a tomar decisiones.